tipo y figura de lo terrenal. Y de que si vemos lo terrenal, deberíamos de poner atención en la parte espiritual. Entonces, si ponemos atención en la parte espiritual, nos vamos a dar cuenta de que esto que menciona en el libro de Levítico, la palabra de Dios, está tratando de darnos ejemplos de esa parte que no vemos y de la cual estamos defectuosos literalmente, porque hay defecto en nosotros, porque venimos de un mundo contaminado, de un mundo de pecado, de un mundo de transgresiones, de un mundo de irreverencias, de falta de sabiduría por parte del Señor. Tenemos sabiduría, pero tenemos sabiduría robada, tenemos esa sabiduría que contradice las cosas de la palabra de Dios. Entonces, vamos a leer nuevamente el Levítico, aleluya, el 16, el 17, el 18, el 19 y el 20, para entender un poquito de lo que estamos estudiando. Ya lo hemos leído en las dos clases anteriores, pero se trata de que tarde o temprano esta parte de las escrituras nos sean abiertos a un mejor entendimiento. No que no lo entendamos, sino que se amplíe el entendimiento de lo que Dios está tratando de decirnos a través de estas prédicas. Esto me ha estado ayudando mucho en lo particular, porque sí veo mi ceguera en muchas áreas, porque sí veo los defectos en muchas áreas, y quiero encontrar la fórmula. Quiero no nada más tener la receta, quiero comprar la receta, adquirir la receta, y después de adquirir la receta, tomarme lo que Dios dice que debo de tomarme, o aplicar lo que Dios dice que debo de aplicar para mi pronta sanidad o para mi restablecimiento en la cuestión espiritual. Esa parte no la vemos, no la entendemos, no la analizamos, no la alcanzamos a percibir porque nuestros sentidos están embotados o llenos de pecado, y entonces no han sido libertados, no han sido sanados, y el enemigo quiere que así permanezcamos, que permanezcamos literalmente ciegos, literalmente sordos, ¡Jesús! literalmente mudos, ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! sin discernimiento. O sea, todo esto que le estoy hablando, así quiere el enemigo que permanezcamos. Así quiere el enemigo que sigamos. ¿Por qué? Porque él sabe que si entendemos principios bíblicos y empezamos a practicarlos, va a venir una buena o una nueva porción de la palabra para que sigamos entendiendo más y para que sigamos creciendo. Bendito en el Jesús. Entendimiento, en el conocimiento, en la sabiduría Santo. y en la prudencia de parte de Dios, porque su nombre quiere que lo demos a conocer a toda criatura, todo ser vivo, que sepan quién es Él. Amén. Y vamos a leer Levítico, dice así la palabra de Dios desde el 16, 21, 16. Y Jehová habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y dile: ninguno de tus descendientes por sus generaciones que tenga algún defecto se acercará para ofrecer el pan de su Dios. Porque ningún varón en el cual haya defecto. En el Antiguo Testamento la palabra defecto es falta. Entonces, que esté falto de algo, que carezca de algo, entonces podría acercarse. Dice: varón ciego o cojo, o mutilado o sobrado, o varón que tenga quebradura de pie o rotura de mano, o jorobado o enano, que tenga nube en el ojo, o que tenga sarna o empeine o testículo magullado. Hasta aquí me voy a detener para continuar el estudio que estamos llevando. Aleluya. Porque lo terrenal es tipo y figura de lo espiritual. Ya dimos varias escrituras en Hebreos, en Colosenses, donde todas las cosas fueron hechas por Él, para Él, y Dios las puso en Él. Tendríamos que meternos en muchos principios bíblicos para explicar desde dónde venimos. Ya existencia, o ya la existencia de nosotros ya era antes de venir a un vientre. Lo vimos en el Salmo 139 también, y fuimos a Jeremías, donde habla que Dios antes de que naciéramos ya tiene un nombramiento, ya tiene un llamamiento, ya tiene un ministerio. Amén, 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 amén. Aleluya, gloria a Dios, Jesús. También en el libro de Efesios Jesús. dice que Él nos ha dado dones, Santo. talentos. Santo. ¿Para qué? Para ponerlos por obra, a trabajar
para el reino de Dios, para que sea conocido el reino de Dios. Bendito. Para que sea conocido el reino de los cielos, porque el reino de Dios y el reino de los cielos son dos cosas muy parecidas, muy similares, pero no es lo mismo. Bendito. Es lo mismo, aleluya. Estoy tratando de darle ejemplos. Es lo mismo que los ejemplos de las dos rocas. Hay dos rocas, una llamada roca Tesur y otra roca llamada Selah. ¿Cuál es cuál? La roca Tesur le pertenece al Padre y la roca Selah le pertenece al Hijo. Entonces, hay ciertas cosas que diferencian al Hijo del Padre, aún teniendo la misma naturaleza, ambos, pero no del mismo tamaño. Entonces, Jesús. Dios quiere enseñarnos cómo trabaja, cómo poder ir entendiendo poco a poco la naturaleza de Él mismo. Entonces, cuando nos sumergimos un poquito y tratamos de que Dios nos enseñe, cuando pagamos ciertos precios, Gracias, Jesús. el precio de orar, Aleluya. el precio de ayunar, Gloria a Dios. el precio de alabar, Santo. el precio de adorar. Bendito. O sea, son precios muy importantes que la palabra de Dios nos menciona que tenemos, que debemos pagar. Porque la palabra de Dios también menciona que tenemos que comprar oro, santidad. Y para eso Jesús. tenemos que apartarnos de muchas cosas, separarnos de muchas cosas. También la palabra de Dios menciona que antes de que el Hijo y el Padre, o sea, que existieran, el Padre decidió hacer a su Hijo y separarlo, apartarlo para un propósito. Amén, para amén, un amén, plan amén. maestro, Amén. para que ejecutara algo que ya el Padre había establecido como un plan maestro y establecer las cosas a la manera de Él a través de su Hijo y de su Espíritu Santo. Estoy hablando de cosas que no vemos, Amén. pero que existen, que están ahí, que son palpables, pero a través de buscarlo de una forma espiritual, para Jesús. entenderlo en la parte espiritual. Amén. Porque la carne está peleada con el espíritu y es muy difícil entender la parte espiritual. La Por carne eso contra el es espíritu. importante, Tienen una es lucha importante cuando pagamos el precio de orar. No le estoy hablando de orar por los alimentos, le estoy hablando de pagar un precio más alto que orar por los alimentos. Ah, eso orar por el vecino, la vecina. No le estoy hablando de orar por el mi vecino, padre, la vecina, por el madre. amigo, por los hijos. Le estoy hablando de hacer una oración más interior, más propia, más de mí mismo, más de reconocer que si no fuera por Dios no sería nada. De venir y decirle al Señor, Señor, aquí estoy. O sea, enséñame a orar, porque ni aún así, ni aún eso sabemos hacer. Amén, amén, amén. Entonces, ¿qué Dios quiere? Que me reconozca que no sé. Porque pedís y no recibís porque pedís mal. Que me reconozca que no entiendo. Amén. Que me reconozca que también fallo, hermano. Amén. Que muchas veces he enseñado cosas en la carne. Amén. Y que muchas veces mi Perdóname, carne Jesús. ha gobernado más que la misma palabra y que el mismo Espíritu de Dios, porque tengo más carne ¡Aleluya! que espíritu. Entonces tengo que tratar de invertir todo eso y reconocerme. Reconocerle a Dios principalmente, y si he cometido errores, reconocerlo delante de aquellas personas que escucharon una mala enseñanza que di en mi propia carne. Amén. Que lo hice por conveniencia, que lo hice porque no estudié, que lo hice porque me atuve al don que Dios me ha regalado para predicar, o para hablar de la palabra de Dios, o para, ¡Santo! con un poco de estudio, de ahí Dios usa ese pequeño estudio ¡Ja, ja, ja, y lo ja, expande ja, ja, ja! a través del don que ha puesto en mí. Por ejemplo, hemos puesto varias veces estos ejemplos, hermano Meni, porque
Dios a usted y a mí nos ha conectado de una manera muy diferente. Jesús. Porque tenemos suficiente tiempo en el trayecto de allá para acá y de aquí para allá, hermana Silvia, para ir hablando mucho de la palabra de Dios. Y Dios empieza a poner principios bíblicos. Le comentaba yo al hermano Meni que muchos de nosotros nos volvemos conformistas, nos volvemos haraganes, nos volvemos flojos para estudiar, nos volvemos flojos para orar, nos volvemos flojos para alabar, nos volvemos flojos para muchas cosas porque tenemos un don que Dios ha puesto en nosotros y que ese don siempre Dios lo va a utilizar aunque no estudies, aunque no ores, aunque no trabajes para hacer las cosas. Por ejemplo, hemos conocido y a usted le ha tocado conocer a algunas de las personas que tienen algún tipo de don, aunque la persona ande mal, Dios la sigue usando. Amén. ¿Se acuerda del varón que Dios usa en la alabanza, que lo usaba en la alabanza en otras iglesias, sin decir nombres? Pero aunque el varón andaba mal, a la hora que se presentaba en la alabanza, Dios derramaba de ese don y ministraba a mucha de la gente a través de la alabanza, porque sí, estaba el don en la persona. Amén. No porque la persona anduviera bien, sino porque el don Dios lo sigue usando a pesar de que nosotros andemos mal. Sí, adelante. Lo triste es de que la palabra de Dios nos enseña de que aunque tenga el don puedo terminar mal. Es lo que muchos de ellos, o muchos de Fuera. nosotros, para incluirme yo también, no alcanzamos a concebir, hermano. Y nos volvemos flojos, haraganes, porque tenemos ese don de parte de Dios y nos atenemos a que ahí está el don y de todos modos me va a usar. De todos modos Dios me va a dar para enseñar o para predicar o para cantar o para esto o para lo otro, porque son dones que Dios ha puesto dentro de mí. Entonces poco a poco voy metiendo reversa porque estoy atenido al don que Dios me dio, al talento que Dios me dio. Y entonces me atengo a que Dios va a hacer lo que tenga que hacer a pesar de mí, a pesar de mi falta, a pesar de mi pecado, a pesar de mi desánimo, a pesar de no estudiar, a pesar de no orar, a pesar de no ayunar, porque son dones que Dios ha puesto en cada uno de nosotros y que Él los va a usar. Es triste y es una gran verdad, y estoy hablando de la parte espiritual. Estoy hablando de cosas que, así como una persona en un trabajo gana bastante, esa persona que gana bastante va y despilfarra lo que gana porque sabe que al día siguiente va a ganar igual o más. Eso es parte de lo que estoy hablando, pero ahora estoy hablando dentro de lo literal. Hemos conocido personas que en un día ganan, no sé, 500, 600 dólares. En un día. Y van y se lo malgastan en vicios, en casinos, en lo que usted quiera. Porque saben que al día siguiente van a tener lo mismo o más. Entonces se vuelve uno costumbrista. Se atiene a eso que ya tenemos, que Dios ha puesto, que no valoramos, que tarde o temprano Dios puede tomar posesión de eso. Dios puede actuar sobre eso. Y hay varias cosas que no alcanzamos a entender, porque aunque los dones son irrevocables, Dios puede y tiene la autoridad, mijo, para darnos la lección para dejar de usar ese don, porque lo hemos estado malgastando, lo hemos estado mal usando. ¿Me estoy dando a entender? Amén. Habemos muchos levitas, muchas personas que sin tener la disciplina,
o la capacidad, o el deseo, vienen y oran y se siente la presencia de Dios. Vienen y cantan y se siente la presencia de Dios. Vienen y predican y se siente la presencia de Dios. Y el enemigo te hace pensar que es por ti, siendo que es un don que Dios está respaldando a través de ti, porque Dios te entregó el don. Amén. Dios te entregó el talento. Gracias, Jesús. Dios puso eso dentro de ti. Eso lo puso dentro de ti. Entonces, si alcanzamos a percibir la parte espiritual y la parte terrenal, deberíamos de entender que tengo que valorar lo que Dios me ha dado. El ejemplo, hay un dicho muy fuerte que usamos nosotros los latinos: nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve. Quiere decir que Dios puede tomar ese don y retirártelo, puede apagarlo, puede detenerlo, puede reprimirlo, puede dejar de usarte porque ya llegaste y llenaste la copa de la ira de Dios, de la molestia de Dios, porque nos llegamos a vanagloriar de la forma en que Dios nos usa. En la mayoría de las áreas que te use el Señor, sea en la prédica, sea en la alabanza, sea en la oración, sea en lengua, sea con el bautismo del Espíritu Santo, sea como sea. ¿No le ha tocado, hermano Meni, conocer personas que dicen que si ellos no oran, la presencia de Dios no baja? Que si no están ellos en la congregación haciendo lo que ellos hacen, Dios no llega. Me ha tocado en las áreas de la alabanza, en las áreas de la oración, en las áreas que Dios utiliza ciertas personas, que sin ellos Dios no viene. ¿De qué estamos hablando? De que ya hemos magnificado lo que tenemos y estamos haciendo a un lado a Dios, porque es un don que Dios te puso y no entiendes que si Dios quiere te lo quita, que si Dios quiere, su presencia no se siente a pesar de ti, a pesar de suponer, de pensar que eres muy bueno en la alabanza, que eres muy bueno para orar, que eres muy bueno para predicar. ¿Me estoy dando a entender, hermano mío? Amén. Eso es algo que el enemigo viene y toma y te hace pensar que eres muy bueno en todo. Y esas palabras que le acabo de decir, que sin usted, cuando usted está cantando, la presencia no se siente, cuidado. O sin mí, cuando estoy predicando, la presencia de Dios no se siente, cuidado, porque ni soy yo, ni es usted, es Dios. Amén. Usando el don que nos puso, que nos regaló. Esta parte tenemos que irla analizando un poco más, porque nos volvemos muy malagradecidos. Le comentaba la semana pasada, hermano Manuel, también, y esto va dentro de la enseñanza, porque es algo muy poderoso. Cómo Dios, siendo Dios, se muestra o se manifiesta de muchas maneras a muchas personas. Le hacía el comentario siguiente a usted, hermano. Jesús. Porque esto ha estado dando muchas vueltas en mi cerebro. Bendito, aleluya. En esta congregación tuvimos hace como 3 semanas a una persona que cuando le preguntamos, porque es costumbre, nosotros vio, sintió algo. Amén. Y tuvimos una persona que dijo que había visto ángeles aquí en la congregación. Le hice la pregunta a usted y ahora le voy a hacer la pregunta a la hermana Silvia. ¿Qué haría usted, hermana Silvia, si usted viera ángeles en este lugar? Brincaría de gozo, alabando al Señor, dándole las gracias y permanecer aquí. Esa última palabra. ¿Por qué esas personas que Dios les muestra eso que acabamos de hablar, por qué no están en la congregación? ¿Qué sucede con ese tipo de personas?
Porque si a mí me sucediera, pues yo no pararía de chillar, hermana Silvia, o de brincar, o de gritar, o de alabar, y sobre todo, venir más seguido, que si antes venía 3 veces por semana, 4, 5, las que sean necesarias. ¿Por qué? Porque tuve el testimonio de la presencia de Dios, porque Dios me mostró algo que los demás no están viendo. Amén. ¿Y qué sucede? ¿Qué pasa? ¿Tiene alguna explicación? Hay varias explicaciones. A ver, hermana Silvia, coménteme, por favor. Porque usted y yo ya hemos opinado, hermano Benny, pero no hemos escuchado opiniones. Porque a lo mejor usted y yo tenemos nuestra propia verdad. Pero ¿qué de la verdad de los demás? Amén. ¿Qué si estoy juzgando Lo que no sé, entiendo. lo que no sé, no entiendo? Y para mí, por ejemplo, para mí yo me mantendría a los pies de Jesucristo, chillando, llorando, alabándolo, honrándolo, glorificándolo, Jesús. levantando el nombre, reconociendo que Él es Dios. ¡Jesús! Pero ¿qué otra opinión pueda tener, hermana Silvia, esta parte de que aquellas personas que Dios les muestra? Pues digo, varias cosas, no es que uno juzgue hay varios... No es juzgar, como es conocer y es saber y entender un poquito más. Porque como ya estaba yendo a esta iglesia y ya está o se hacen sus comidas, sus cenas, sus fiestas, y hay más niños, hay más, no sé, tal vez eso, o ella se sienta más a gusto allí, o tal vez lo que le digan los pastores. ¿Y qué de la presencia y el testimonio? Cuénteme. Cuénteme. Entonces, ¿Por qué? Adelante. ¿Por qué? Que no es juzgarla a ella. No. Estamos tratando de llegar, entender un poquito. De entrar en una línea que solo usted nos puede explicar. El área espiritual y el área terrenal. ¿Por qué la persona, una persona actúa como actúa? Sí, exacto. Después de haber visto, después de haber presenciado, después de haber... Hay muchas formas, haberle pero dado nosotros vimos Dios una. testimonio. ¿Cuáles ve usted? No es criticar a la persona. No. ¿Qué actitudes hay? Porque así como hay ella, hay miles de personas, así como nosotros no son hay los miles. únicos, hay más, hay mucho más entonces, gente. ¿qué tipo de personalidad o qué le da su entender, hasta dónde la lleva? ¿Qué alcanza usted a ver? Un porqué. Si busca el porqué del porqué también atrás. el bienestar de sus hijos, que ya tienen más libertad, pero aquí pues yo les dimos la libertad. Entonces, ¿qué prefiero? ¿La comodidad a Dios? La comodidad de nosotros. ¿Qué prefiero? ¿Estoy dejando a Dios por otro Dios? ¿O qué? O sea, este ejemplo, hermana Silvia, a mí me da muchas vueltas en mi cerebro, porque ella no es la única. Hay mucha gente que ha visto muchas cosas en esta iglesia, que Dios ha dado testimonio en esta iglesia, y no las ve en esta iglesia. Esa es la parte que yo le pregunto a Dios: ¿qué pasa? Señor, ¿qué sucede? Si yo, sin ver, estoy aquí, ahora imagínate si me muestras algo así. Eso también me he preguntado muchas veces, de que las hermanas, los hermanos que estaban acá, que olimos el vino del Señor tan rico. Ellos vieron también caer agua en el altar. Vieron todo eso, sintieron todo eso, y ¿por qué no están aquí? También yo me digo, si ellos han sentido que aquí está el Señor, que el Señor viene y que el Señor los ha escogido a ustedes para eso, y prefirieron quedarse allá y escuchar la mentira de
de Satanás, porque eso es, el Gua- Satanás es el que guarda pone esa palabra. mentira. Cuide su boca con esa palabra. Vamos a continuar. Vamos Amén. a... Esa misma, fíjese, yo tengo apenas 22 días o un mes preguntándome eso, hermana Silvia. Pero usted ya tiene buen rato preguntándose lo mismo. Oh, sí, ¿desde cuándo? Siempre. Dijo, hermanos, O sea, se escucharon se fueron y todavía vienen y los juzgan a ustedes, les gritan, y ¿qué es esto, Señor? Pero yo siempre me he preguntado eso, digo, hermanos, bien... aquellos que tienen visiones, aquellos que tienen sueños que se han cumplido, aquellos que han sentido la presencia de Dios como en ningún otro templo, aquellos que, o sea, ¿dónde están? ¿Qué sucede? ¿Qué pasa acá? O sea, no quiero decir que vayamos por ellos ni que reclamemos, sino que No, el Señor estoy es tratando de que entendamos el privilegio, mis hijos, ¿Qué tú digas? ¿Qué tú digas? que nosotros lo seguimos teniendo y que aquellas personas han desechado, han despreciado lo que Dios les ha regalado aquí, en este ministerio. Te estoy hablando o estoy tratando de dar a entender que tarde o temprano vamos a ser juzgados por eso que despreciamos, por eso que desechamos, por eso que no quisimos, por eso que no valoramos, por eso que no pedimos, por eso que no le dimos Preguntamos. la importancia que debería de tener, a pesar de los pesares. Porque la gran mayoría de las personas que han estado en este ministerio no se ha ido sin sentir la presencia de Dios. Amén. A mí me consta. La gran mayoría han dado testimonio por boca propia, mis hijos, de la gloria pesada, Amén. de la gloria de Dios, ángeles, de la visita del Señor mismo, dando testimonio y diciendo que esta es una de sus iglesias. Amén. Así. No es para traumarnos, no es para reclamar, esto es para valorar y decir que aunque seamos 2 o 3 reunidos en su nombre, Él sigue siendo fiel. Él nunca se ha apartado de nosotros. Vayamos a donde vayamos, estemos donde estemos, porque Él permanece fiel. Su fidelidad es enorme. Y aunque me duela, yo no voy a ser juzgado por eso que dejé de hacer, porque yo sigo permaneciendo a pesar de. Que yo soy muy defectuoso, sí. Que tengo todos los defectos que usted me ve y más todavía. Amén. Sí los tengo. Sí. Pero de que Dios sigue siendo fiel y sigue viniendo a esta iglesia a visitarnos, eso también es cierto. A este edificio, a este lugar, porque también he tenido testimonio de los clientes. Y como le estaba diciendo a los clientes, ay, ya se están acabando, le digo, ¿qué importa? Amén. Están los que Dios quiere. Claro. He estado con uno, y bueno, no me preocupo si va a ver para la renta, pero si el Señor quiso que Él y yo estuviéramos aquí, es su voluntad, Amén. que habláramos Amén. de Él. Así es de Amén. que la fe tenemos que tener. Amén. completamente Esa parte fe. tenemos que ir entendiendo que Dios sigue siendo Dios. Amén. Como sea que Dios nos esté trabajando en nuestra triple naturaleza, aquí la parte es entender aquello para no hacer lo mismo y aprender a valorar lo que Dios ha puesto sobre mí, lo que Dios me ha regalado a mí, porque soy individual, soy algo diferente, soy literalmente diferente y Dios me hizo con esa diferencia para honrarlo. Esté como esté y esté donde esté, de la manera que yo esté. Sí, hermano Manuel. ¿Cómo valoro las cosas?
Es que tengo que aprender a hacerlo, porque no sé hacerlo. ¿Me enorgullezco de lo que tengo? No. ¿O lo que pasa? No, aprender a darle gracias a Dios de lo que Él me ha dado, que alcanzo a ¿O entender, tengo que alcanzo a practicar? ¿O tengo que hacerles ver o No, echarles en cara que no? No, estos que ya no están? son cosas para análisis propio de nosotros mismos. Pues No vamos- trato de entender sí. cómo debo de Es que yo valorar también las estoy cosas. preguntando al Señor esa parte. O sea, tengo que entender que lo que Dios me está mostrando no es para criticar ni para mucho menos maldecir. Al contrario, es para darle gracias por lo que me ha dado y por lo que me ha quitado, por los que se han ido y por los que se han quedado, por los que han valorado y por los que no han valorado, incluyéndome a mí. O sea, no se trata de eso, sino que el análisis, tengo que reflexionar. Es igual que la palabra de Dios, hermano mío. La palabra de Dios muestra muchos ejemplos de lo que se hace y de lo que no se hace. De aquellos que cometieron errores para que nosotros no los cometamos. No es para juzgar, es para enseñarnos. Es para entender principios bíblicos. Y de que tenemos dones y talentos que tienen que ser usados como congregación, no en lo individual. Mi don y mi talento tienen que servirle a usted. Su don y su talento tienen que servirme a mí y a los demás. Es lo mismo. Lo que la hermana Silvia, mi esposa, cualquiera de los hermanos que venga, que haya venido, tenemos que aprender a que lo mío le puede servir a usted, hermano mío, sin pelearme. No necesito pelearme. O sea, cuando llega el pleito verbal, sobre todo cuando uso palabra contra palabra, está entrando la división que Satanás quiere que se utilice. Porque lo estoy contradiciendo con la misma palabra de Dios. Y no se trata de contradecir, se trata de entender el principio suyo y el mío. A lo mejor tiene el mismo texto, pero usted lo entiende de una manera, y ya lo hemos visto, y yo lo entiendo de otra manera. No quiere decir que usted está equivocado, ni que yo estoy equivocado. Quiere decir que ambos se complementan de una o de otra manera. ¿Me estoy explicando? Entonces, lo que estoy tratando de poner como ejemplo, ¡bendito! para mí es muy importante, porque necesito que Dios me lo vaya deshebrando, me lo vaya separando, me lo vaya apartando. No ¡Aleluya! como crítica, sino como reflexión para entender lo que se hace y lo que no se hace. Si Dios aparta, por algo será. Si Dios trae, por algo será. O sea, siempre tengo que entender esa área para valorar lo que tengo, ¿sí? Y bendecir lo que se fue. Valorar lo que Dios me dio y bendecir lo que Dios no me dio. Porque todo obra para bien. ¿Verdad? ¿Estamos? Amén. Entonces, estoy tratando de llegar a la parte de lo espiritual y la parte terrenal, mijo. Porque nos gobierna más la parte carnal. A la mayoría nos gobierna. ¡Jesús! Entonces, ¿qué tengo que hacer? No enamorarme del don, porque lo hago un ídolo. Me centro en eso que Dios hace a través de mí y me vuelvo como los discípulos. Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos, en tu nombre esto, en tu nombre el otro. Jesús les dijo, hey, no se preocupen por eso, ni pongan atención en eso, preocúpense porque su nombre está escrito en el libro de la vida. No te vanagloríes de los dones que tienes. Vanagloríate de que sigues permaneciendo, que no te has envanecido por esos dones que te di, por esos dones que puse, por esos dones que te regalaron. Sí puedes echar fuera demonios, pero no crezcas, no lo vuelvas un ídolo esa parte. Sí puedes profetizar, pero no te enamores. ¿Cómo me enamoro y cómo es que lo vuelvo un ídolo? Porque voy creyendo que es por mí y no es por Dios. Voy quitándole la autoridad a Dios y me vuelvo yo prepotente, vanaglorioso de ese don que le pertenece a Él
y que Él usa a través de mí, pero la mayoría de las veces pienso que soy yo. ¿Vieras qué bueno soy para predicar? ¿Vieras cómo conozco palabra? ¿Vieras todo lo que tengo del Espíritu de Dios? Y me voy llenando de mí mismo. Y hago a un lado a Dios. Y creo que es porque yo estudio mucho, hermano Menino. A usted le consta, amigo. No, yo me la paso las horas macheteando. Y pegado al estudio, y esto y lo otro. Y a usted le consta que yo oro. Soy bien perrón para orar. Y todo eso me voy enamorando de ello. Esa es la parte que tengo que deshacerme de. No enamorarme de ellos. Sí, meterme más con Dios, que Dios me use. Fíjese qué tan delgadita está la línea, hermano. Si oro mucho, me voy a creer bien espiritual. ¿Verdad que sí? Eso es lo que tengo que eliminar. El creer que es por mí. Las dos balanzas están ahí. Sí debes de orar mucho, pero deja que Dios te exalte, te levante. Cuando Dios te levante, es porque Dios ya vio algo grato delante de Él tuyo. Mientras tanto, no te levantes. Deja que Él lo haga. Si me lo dibuja en una balanza ahí, el orar a Dios, Pues, para el bien y por otro lado para el mal. Las liberaciones que ha hecho el Señor aquí, que han visto sus familias, que han visto los demonios salir y todavía sí. no se arriman, se van a otro. Entonces, hermana Silvia, ¿a qué conclusión llegaríamos? ¿Cuál sería la conclusión de eso? Que todavía están en el, más en el mundo que entregados al Señor. Le hago una pregunta. ¿Eso que acaba de decir la hermana Silvia es bíblico? ¿Sí? ¿A cuántos no sanó Jesucristo, hermana Silvia? ¿A cuántos no libertó? ¿Y cuántos estaban cuando Él fue crucificado? ¿Cuántos vieron sus milagros y cuántos terminaron siendo sus seguidores? ¿Cuántos estaban en el aposento alto después de haberle regalado de comer a más de 5,000 y luego a más de 4,000 y luego después de haber sanado leprosos, después de haber sanado ciegos, después de haber sanado mancos, después de haber libertado, después de haber rescatado a aquella niña, la hija de ¿Cuántos quedaron en el aposento alto? Eso es lo que después de 120, hermana. 120, después de haber mandado, ¿cuántos eran? De los miles y miles y miles No, y miles. pero, mandó a sus siervos, a sus discípulos que según le seguían, los más cercanos, de 12 y luego 70. 700 empezaron en el aposento algo así, alto. Los que oyeron la orden o les fue dicho la orden. 700 y quedaron. O sea, eso tenemos que entender. No todos, aún habiendo recibido. ¿Qué no dijo el Señor? Que no eran 10 los que se sanaron. ¿Por qué nada más tú regresaste? Amén. ¿O no? Así es. Ese es por un lado de la balanza. Y por eso también la gente critica que porque somos poquitos. Porque Dios es grande. No ven lo que el Dios Señor es muy grande. Ese es por un lado de la balanza para darle entendimiento a nuestro entender, pero por el otro lado de la balanza está todo lo contrario. ¿Qué si es Dios probando nuestros corazones? O la gente cumpliendo como las jornadas de Israel. ¿Qué si la gente ya cumplió su jornada aquí? Siempre Dios va a dar testimonio de lo que hizo, de lo que mostró, de lo que nos dio, de lo que nos puso.
Porque delante de Él no vamos a poder negar cada una de las cosas que Él nos dio, cada una de las cosas que Él hizo, cada vez que nos proveyó, cada vez que nos salvó. Cuando estemos delante de Él, no vamos a poder decirle, no, Señor, eso a mí no me lo enseñaste, eso no me lo dijiste, eso no me lo pusiste, eso no me lo quitaste, eso no me lo diste. Y son cosas que van a servir de testimonio contra suya y contra mí. Me preguntaban esta semana pasada en el trabajo, ¿qué pasaba con la guerra de Israel? Y les decía yo, pues es el anuncio de la próxima venida del Señor. Son rumores de guerras, la palabra de Dios lo menciona, para que estemos preparados. Es una preparación que debemos de tener. Así. Me preguntó uno de ellos, oiga, ¿y todavía hay chance? Sí, claro, mientras hay vida hay chance y antes de que venga el Señor. La diferencia es de, ¿quieres esa chance? ¿O te vas a esperar a que te estés muriendo para tener un minuto, como todos pedimos un minuto, para poder arrepentirnos? Porque es una de las grandes mentiras de parte del enemigo. A mí con que me den un minuto y me arrepiento y ¡pum! Ya estoy del otro lado, de panzazo, pero la pasé. Y luego venimos y nos salvamos. Y queremos mantener de panzazo la salvación. Porque la palabra de Dios me enseña y me enseña y me enseña. Y sigo indiferente. Y sigo sin hacer nada. Y sigo sin practicar. Y sigo pensando el mismo pensamiento que tenía antes de ser salvo. Entonces es más fácil que meta reversa a que siga avanzando. ¿Me estoy dando a entender, mis hijos? Fíjese cómo Dios predica siempre lo que Él quiere. Traemos la enseñanza. Pero fíjese que ya tengo como media hora hablando de cosas diferentes dentro de lo mismo. Gracias, Jesús. Para seguir poniéndonos esa parte espiritual y esa parte terrenal. Esa parte de lo que tenemos que deshacernos y reconocer que no estamos pagando un precio real. Amén. De que Él nos llama y nos menciona que debemos de pagar ciertas cosas y... si es gratis y si no, no. Todo lo que sea gratis yo sí lo quiero. Échenle al morral. Sí. ¡Ay, que el bautismo! ¿Es gratis o hay que pagar algo? No, es gratis. Ah, no, sí, échale. Bueno, muchas veces ni siquiera lo gratis lo queremos, mijo. Ah, no, si está muy feo o aún cuesta. Parece que no, pero dice, es gratis, pero si me va a costar cargarlo o hacerlo, no lo quiero. Le hablo del bautismo del Espíritu Santo. No, es que no soy digno, dice muchos. No, es que me va a hacer brincar, me va a hacer llorar. ¿Qué es eso de, no lo quiero. De estar hablando raro, extraño? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de moverse así como no, es que va a venir y me va a tocar, me va a calambrar, no quiero. O sea, vea cómo somos incongruentes. Que aún lo gratis lo quiero a mi manera. Sí. Oiga, condiciono de nuevo a Dios. Oiga, es gratis la hamburguesa, pero no me la puede hacer así. Amén. Oiga, le puede poner un piquito de gallo para quemar. Un chilito. Dice, yo sé que son americanos, pero no te dan un chilito verde. Para quemar, para que sepa. Así a Mexican. O sea, siempre somos muy incongruentes como seres humanos. Siempre tratamos de condicionar a Dios a pesar de los pesares, a pesar de que se supone que nosotros somos esclavos de Él, que deberíamos ser siervos de Él, que deberíamos de someternos bajo su autoridad. Nosotros le mandamos cómo hacer las cosas. Queremos enseñarlo cómo se hacen. Vamos a continuar, mis hijos. Aleluya. Aleluya. ¡Jesús! Aquí estamos hablando de cómo en el libro de los Hechos, los dos siervos, siendo usados por Dios, se presentaron en la puerta, la hermosa. Amén, 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 una amén. persona que estaba padeciendo ¡aleluya! de su pie. Él era cojo. Y los siervos de Dios usaron el nombre de Jesús para decirle, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo en el nombre de Jesús te lo doy. Y extendiendo su mano, lo levantaron y aquel cojo recibió la sanidad. Amén. Hablamos de que este era cojo espiritual y era cojo literal. Porque al ser cojo espiritual, él conocía palabra, hermanos.
Él conocía las prédicas, él conocía los sermones que se daban, mas aun sin embargo, nunca entraba al templo, siempre iban y lo ponían a la puerta. ¡Jesús! No pedía ayuda para entrar al templo, ¡Jesús! pedía limosna para mantener su vida de paralítico o su vida de cojo. Entonces esta parte, mis hijos, es importante entender. Necesitamos venir al templo, necesitamos congregarnos, necesitamos entender palabra, porque el chisme sí lo sabemos todos y lo comunicamos y somos muy buenos para ello, pero de la palabra de Dios, aunque Amén. conozcamos, no la practicamos. Amén. Entonces aquí la hermana Hicks habla de que se usó el nombre de Jesús para que este varón fuera sanado. Dice, el nombre de Jesús es correcto, hay poder en el nombre. Encontramos que la curación se concedió en el nombre de Jesús. El nombre Jesús puede encargarse de tu cojera. Amados, porque muchas veces la cojera ha venido porque tienes un deseo ignorante y voluntarioso de ir en el sentido contrario al Señor. Amén. Sin embargo, hay poder en el nombre de Jesús. Simplemente anden respirando el nombre de Jesús. A veces siento como si sintiera su nombre. Cuando estoy sola en casa, digo Jesús y medito cada vez que digo su nombre. Parece que como si estuviera comiendo un gran trozo de maná. Hay poder en el nombre de Jesús para sanarnos de nuestra cojera. Amén. Y luego dice, entonces Felipe, aquí habla de otra parte, aleluya, en el libro de los Hechos, habla de Felipe. Amén. Dice, entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Encontramos que los cojos fueron sanados en esta ciudad porque recibieron la palabra que les fue predicada. Se fija que anteriormente habíamos dado este principio, que Dios puede sanar a través de la prédica que se imparte desde el púlpito. Amén. Entonces dice, en la palabra que les fue predicada, si recibimos a Cristo como la palabra y continuamos recibiendo la palabra en nuestro corazón, encontraremos sanidad en esa palabra. Amén. Encontramos una advertencia sobre la cojera en el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 13. Encontramos que el apóstol Pablo dijo, Hebreos 12, 13, hay sendas rectas para nuestros pies. No dice hay. Y hacer sendas, gracias, mijo. Y hacer sendas, es que a mí los lentes me brinca el... Y hacer sendas rectas para vuestros pies, para que lo cojo no se desvíe del camino, sino que más bien Se sane. ¿Qué es hacer? Hechos, perdón. Ahí es Hebreos 12. No, pero antes de en Hechos para apuntarlo. En Felipe, es el libro de los Hechos. Ahorita se lo busco. Aleluya. Un poquito más arriba. Más arriba. Hechos 8 del 5 al 8. Aleluya. Entonces, hay una advertencia ahí en esta escritura, dice la reverenda Hicks. No puedes permanecer en el camino con cojera. Serás apartado del camino. Es algo grave tener cojera espiritual. Se fija que ya hemos hablado que el que camina con cojera tarde o temprano, o sea, si la meta es aquí, va a terminar acá, porque literalmente va caminando desviado. O sea, su pie bueno camina de una forma y su pie malo camina de otra. Hay unos que están dentro del camino de la iglesia y hay otros que están, o sea, con un pie en la iglesia y con otro pie en el mundo. La gran mayoría somos así. La gran mayoría tenemos ese defecto. La gran mayoría está más en el mundo que en la iglesia. La gran mayoría hace más las cosas del mundo que las cosas que Dios ordena que hagamos. Entonces, esa cojera puede ser corregida, puede ser enderezada por la palabra de Dios, por el nombre de Jesús. Amén. Vamos a continuar. Aleluya. Dice,
¿Qué es la cojera? La cojera es algo que aflige tus pies, algo que te impide caminar derecho. Cuando caminamos en esta vida, nuestros pies deben encajar o embonar en los pies de Jesús. Amados, sus pasos no se desviaron, no tomaron curva, fueron rectos. Cuando habla de caminar en los pies de Jesús, ¿a qué se refiere? Seguir los pasos de Él. Donde Él pisó, pisar nosotros. Como Él pisó, seguir sus huellas y seguir sus pasos. Porque Él no se desvió, Él caminó recto, conforme a la palabra y conforme al Espíritu y conforme al Padre le decía que hiciera, que caminara y que dijera. Esto es parte de lo que Jesucristo hizo. Vamos a continuar. Aleluya. Dice, sus pies no se desviaron, no se curvaron, fueron directos a la voluntad de Dios. Amén. Amados, nuestra cojera espiritual debe ser sanada si queremos caminar en el camino. Oremos para que el Señor nos ayude espiritualmente. ¿Cuántos de ustedes sienten que les gustaría tener huesos de tobillo y pies más fuertes para ayudarlos a caminar más perfectamente en su camino de santidad, en su amor, en su humildad, en su fe y en su paz? Levanten sus manos y oren. Ora por ti. ¿Está viendo eso o no? Amén. Amén, amén. ¿Te dice que ores por los demás o por ti? Por mí. Necesito ser sano yo. Amén. Amén. Yo primero. Para después ayudar a los demás. Amén, amén, amén. O sea, que me sane a mí. Necesito la sanidad de Él. ¡Jesús! Esta parte de los huesos sanos, fuertes, yo ya lo hice dentro de lo literal y utilicé ciertas cosas para que mis rodillas tuvieran la fuerza que necesitaba, porque cada vez que yo me doblaba sentía como si me encajaran un vidrio dentro, entre los huesos. Cuando yo usaba mis manos era un tronadero que parecía que estaban haciendo palomitas de maíz. Y Dios hizo esto en mí a través de las cosas naturales, entendiendo que si actúo en lo natural, la parte espiritual puede trabajar igual. Amén. Si actúo en lo espiritual, la parte literal puede trabajar igual, de la misma manera. Si soy sano en lo espiritual, es más fácil que sea sanado dentro de la parte carnal. Entonces, tiene una balanza, lo espiritual y lo terrenal, lo corporal y lo espiritual. Amén. Entendiendo esas cosas, voy a entender que si me enfoco en mí, en mi cojera espiritual, en mi ceguera espiritual, Dios puede hacer maravillas en mí, conmigo primero, no con los demás. Es que estoy viendo que usted no ora, hermano Manuel. Pues encárgate de ti. ¿Para qué pierde el tiempo viéndome? Pues Que sí. no... ¡Ora tú! ¡A mí déjame! Ay, ¿Sí o no? es que, hermano, soy bien metiche. Estoy viendo a ver si usted ora para llorar. Es que esa es la parte que tenemos que ver. Siempre el enemigo va a hacer que pongamos nuestra mirada en los demás y no en nosotros mismos. Mira cómo ora. No mueve ni la boca, pero ora. Veamos esa parte para poner atención. Que si me estoy fijando en usted, algo anda mal, hermano. Amén. Porque estoy tratando de ponerle una culpa. Le voy a echar la culpa a usted porque yo no oro. Si usted no ora, ¿por qué voy a orar yo? ¿Para qué? Deje de ser policía. Anda de vigilante. Anda de juez o de policía. Y eso está mal que lo hagamos. Amén. Por eso es importante enfocarnos en nosotros mismos. Aquí viene la parte escritural. Buscar primeramente. El reino de Dios. ¿Sí? Parece que me dijeron, busca a ver si el hermano ora para que después Sí. tú ores. Busca ver cuántos oran ahí en la iglesia para que tú también ores. Si no oran, pues ¿para qué más? Dice, y con el que no ores te atoras ahí. ¿Sí? O te enojas contra él. ¿Cuántas iglesias, mis hijos, no practican la oración? Han dejado de practicar la oración.
Imagínese, cambiemos el otro nivel más congregacional. Ay, ¿para qué oramos aquí si allá no oran? Si en aquella iglesia está re suave, no oran. Aquí démosle así. Estoy dándome a entender esa parte, mis hijos. Amén. O sea, no puedo poner atención en usted, hermano. No puedo centrarme en lo que usted hace o deja de hacer. Ay, hermano, ¿por qué? Porque me voy a perder yo mismo. No sea malo. Voy a caminar en el camino. No que me usted hace está caso, caminando. hermano. Entonces no tiene no caso. me está viendo, no me ve, que no oro. Entonces, es importante Perdón, Jesús. que pongamos atención en nosotros. Que el espejo de la palabra nos veamos nosotros, no busquemos ver a nadie más. Amén. Esa es la parte que tenemos que empezar. Fíjese, si oro por mí, estoy tomando un principio bíblico donde dice la palabra de Dios en Romanos que el Espíritu de Dios ora por nosotros. Por mí, Amén. por mí. Amén. Entonces empiezo yo para que el Espíritu de Dios actúe en mí. Amén. Empiezo yo a reconocer esas faltas, esas debilidades, esos pecados, esas iniquidades que tengo yo. Señor, perdóname por ser tan policía. Vigilante con el que no anda haciendo nada. Límpiame de eso. Porque soy muy bueno para apuntar el error del otro. Señor, este juez injusto Fulanito, que tengo en sultanito, mí. manganito, y mira, te Y digas que dice, esto, y mira. me sé de todos lo que no hacen, pero ¿y qué de lo que ¿Que sí? no somos lo mismo que el cojo que estaba fuera de la puerta? Conocía el chisme de todos. ¿De qué cojea y cómo le ¿Sí? le hace y todo? ¿Quién venía bien vestido? ¿Quién venía bien boleado? ¿Quién venía bien peinado? ¿Quién venía...? ¿A quién se le, ¿Quién? se Sí, le sí. pararon la greña? Todo. Entonces esa parte, él la tenía y no estaba en la iglesia. Él estaba fuera de la iglesia. O sea, que se entienda que tenemos que encargarnos de nosotros. Amén. Hacer lo propio con nosotros. Entender que no soy dueño de mí mismo. Que tengo un dueño que se llama Jesucristo. Que no debo de hacer el trabajo de Dios, ni del Espíritu Que Santo. no debo de tomar una autoridad O un cargo que... o un cargo que no me corresponde. Fíjese bien que estábamos hablando antes de esto, de poner atención en aquellos que sentían la presencia, aquellos que habían visto, aquellos que habían sentido, aquellos que tenían visión, aquellos que tenían sueños. Pero no lo hicimos con la lupa de acusación, sino lo hicimos para un aprendizaje, para que nosotros mismos no cometamos el mismo error de ser malagradecidos con lo que Dios nos está dando. Y de que si entendemos un principio, que lo practiquemos en nosotros mismos para que Dios obre primero en nosotros y ayudar a ellos o a aquellos cuando seamos inquiridos, cuando seamos preguntados si hay alguna solución, porque la mayoría de las veces no vamos a pedir ayuda, hermano, porque pensamos literalmente que estamos bien. ¿Le ha pasado? Todos están bien. Uf, es raro el que está equivocado. Es una gran mentira, porque es otra de las equivocaciones que tenemos nosotros los cristianos. ¿Continuamos? Amén. Aleluya. ¡Jesús! ¡Aleluya! Bendito nombre. Gracias, Jesús. Vamos a entender la parte siguiente que dice, hablemos de aquellos que tenemos nuestra nariz chata, que no olemos como tenemos que oler, que nuestra... ¿Dónde tengo la triple naturaleza? Que nuestra nariz está estorbando algo muy importante. Aleluya, me robaron la triple naturaleza. Gracias, Jesús. Está hablándonos, déjeme tratar de ponerla en... Ahí está.
¿Dónde, mijo? No la veo. Casi en el segundo de arriba para abajo, un tercero. De arriba para abajo. De abajo para arriba, perdón. De abajo para arriba. Ahí está. Gracias, hermano. No la veía. Sería que ya me hace falta. Aquí estamos Un examen de los ojos. en el olfato. Ya me faltan lentes. Esta es la parte de la triple naturaleza. Y quiero que vea cómo la triple naturaleza, gobernada por nuestro olfato, es primero la nariz en la carne, nuestra conciencia en el alma y nuestra esperanza en el espíritu. Si está atrofiada nuestra nariz, algo puede estar obrando en la parte espiritual y no está recibiendo lo que tendríamos que estar recibiendo de parte de Dios. Aleluya. Ya me brinqué mucho. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Aleluya. Entonces, si entendemos esta parte, si entendemos que estamos ciegos espirituales, si entendemos que estamos cojos espirituales, ahora la reverenda Hicks nos va a enseñar cuando estamos enfermos del olfato. Vamos a ver. Debe estar sano antes de ir al campo misionero. Estamos hablando de... miren, ¿por qué hace esto la... Aleluya. La computadora, mucha... Ese es el solo toque. Dice, estarás en terrible forma a menos que te curen la nariz chata. Está hablando porque no puede oler bien. Está hablando de la parte chata porque, o sea, cuando tienen aplastada la parte del tabique y no pueden oler. Pero muchos de nosotros también, aunque no tengamos la nariz chata, no podemos oler correctamente como debemos oler, sobre todo en la parte espiritual. Y Dios quiere que tengamos eso. Y Dios quiere que desarrollemos eso. Y Dios quiere que entendamos este principio para que Él destape nuestra nariz. ¿Cuál sería más importante? ¿La ceguera, la cojera o la nariz? Todas. Sí. Todas tienen su importancia. Todas, cada una de ellas tiene su importancia. Porque estamos hablando de la parte espiritual. Pero como no alcanzamos a entender esa parte, pues seguimos caminando sin actuar. Seguimos siendo ciegos. Hay victoria Cojos. en la nariz de Jesús. Seguimos sin hacer lo correcto. Vamos a continuar. Aleluya, bendito Dios. Estás en terrible forma a menos que te curen la nariz chata antes de ir al campo misionero. Algunas personas se ríen de que otras tengan la nariz chata. Sin embargo, leemos en el libro de Levítico que Dios dijo que la descendencia de Aarón no podía servir en el altar si su nariz era chata. ¿Por qué fue eso? Amados, la nariz de nuestra alma es Nuestra conciencia. la nariz de nuestra alma es la conciencia. Y quiero que vea y analice un poquito para que se dé más o menos cuenta hasta dónde está afectada nuestra nariz en el alma. No sentimos el sufrimiento de los demás. No nos importa el sufrimiento de los demás hasta que tenemos el sufrimiento de nosotros. Lo que los demás sufren, ya nos volvimos indiferentes. Ya nuestra conciencia está cauterizada. Hasta que el dolor llega a nosotros. Estamos tan impuestos a tener la nariz cauterizada o la conciencia cauterizada que ya los problemas de los demás ya no nos afectan. Ya no nos llama la atención. Sí, hermano. Esa es la contraparte de lo que hablábamos al entrar. Deme el ejemplo. El menosprecio o el no valorar es cauterización. Sí. Pero aquí en otra acepción. Sí.
nuestra indiferencia por la presencia de Dios. Nuestra indiferencia, a pesar de que Dios se muestra, a pesar de que Dios nos ministra, a pesar de que sentimos la presencia de Dios, a pesar de que Dios hace hasta lo imposible para que pongamos atención en Él, nuestra conciencia, al estar cauterizada, pues ya no le interesa si es o no es, si viene o no viene, si siento o no siento, porque ya lo veo tan natural. Lo que está pasando en el mundo ya no me afecta. Hasta que Dios hace algo tan fuerte como la pandemia. Y entonces me recluye, me aísla, y aún así, con todo y eso, sigo siendo indiferente. Sí, hermano. Es que es bien amplio ese tema y entrarían muchas cosas en esta parte. Sí, amén. Adelante. Amén. Pero no, le digo que sería una prédica, mejor continúe usted. O sea que entran muchas cosas, entran los sentimientos, entran las emociones, la cauterización en todo, que se viene a reflejar en nuestro actuar. Pero volvemos al principio de lo que nos está predicando. Primero, el tema del que hablaba la hermana Silvia. Primero, ¿por qué esa indiferencia? ¿Por qué esa indiferencia tan grande ante las multitud de cosas que Dios ha hecho por nosotros? ¿Por qué? O sea, no tengo ese amor, esa devoción, esa entrega, ese deseo, ese anhelo, ese agradecimiento por tantas cosas de las que Dios ha hecho conmigo. Porque no estoy sanado, no estoy sano. Estoy enfermo. Estoy enfermo. Mi nariz está tapada. Mi conciencia está indiferente, cauterizada. Pase lo que pase, no pasa nada porque yo estoy bien. Mientras a mí no me pase nada, mi conciencia, que el mundo ruede. Y por consecuente, lo más pegado a la conciencia, por donde sale o se manifiesta, son los sentimientos, vienen siendo los afectos. Ya no tengo remordimientos, hermano. Ya no me remuerde. Ya parte ya de la conciencia ya afectos. Se me hace normal. Ya se enojó, pues que se enoje. Se fue, pues que se vaya. Se murió, pues que se muera. Esa parte, tengo que entender que algo está pasando. Que algo sucede conmigo. Que nunca ha estado despierto, más bien. Por eso, tengo que entender eso. De que necesito estoy ir a literalmente que me sane el Señor. Muerto en esa área. Amén. Muerto. Lo mismo con la ceguera. Amén. Lo mismo con la cojera. Estoy literalmente hecho pedazos en esa área. Amén. En cada una de las áreas. Amén. Amén. Vamos a El continuar. Señor nos hace entender las cosas por diferentes... las personas captan la muerte de alguien diferente. Sí. Como a mí me tocó de que tenemos que amarnos más, de ser más unidos en la familia. Amén. Sin pleitos, sin coraje, sin ira, porque no sabemos quién. Mire, la hermana Paz era la más chica Amén. y luego no estaba tan enferma como las otras, y eso me pegó. Dije, ay, pues que tenemos que amarnos. Por eso cuando me dice mi hermana, te quiero mucho, Dios, perdónale todo lo que dice. Amén. Y mi hermano estoy más cerca, y mi hermana hasta me dice, te quiero, yo también te quiero mucho, hermano. Amén. No le reprocho nada. Aleluya. Y hay otras personas que, pues, ¿por qué? ¿Por qué? Si el Señor no es justo, y empiezan a renegar con el Señor. Amén. En lugar de ver la realidad de las cosas. Gloria a Como Dios. les digo, todos tenemos un día, una hora en que el Señor nos va a llamar, así es. Por de que supuesto. vamos a amarnos, vamos a querernos, y eso Amén. también les digo a los clientes. Amén. Gloria a Dios. Iba a opinar, Gloria a hermano Dios Manuel. que me lo dé. Iba a agregar puntos. Es que viene desde Adán y Eva, Amén. pero
porque vemos lo que venimos muertos desde Adán y Eva, Ajá. en todo eso. Lo que estamos espiritual hablando. murió, Sí. Ok. literal. Ahora, vamos un poco más adelante cuando Dios da la maldición de los padres sobre los hijos. Aleluya, a ver, adelante. Independientemente de eso, habrá que hay espíritus que si el padre practicó eso o la madre, lo visiten a uno Por supuesto. en esa sección de no sentir y ser fríos, en no sentir nada Claro, por nadie, en estar siempre en contienda, en estar siempre... no me interesa. No. Por supuesto. Yo digo que Por ejemplo, porque mi familia, por un lado, Dios empezó a cambiar, la transformó a todos unidos. Por el otro lado, no los conoces y no sabes ni quién son, ni te Amén. pelan, ni te hablan, ni nada, no sientes. Espíritus familiares se llaman esos, hermano Manuel. sí, yo Y en esa área de la que estamos hablando, Sí, señor. la cauterización, Sí, señor. actitudes, Sí, señor. estaban ley de hielo, Sí, señor. autorizados, yo he reconocido o que está el- uno el- afectado, enfermo en esa área, Sí. por el espíritus espíritu están de tapando. cólera, de crítica, de idolatría, está muy arraigada por parte de la familia de mi papá. Amén. De que autolástima, que Amén. el de el iracundo, y yo sé el Señor, por favor, Señor, pon tu sangre preciosa, rompe esas cadenas Amén. para que no pase, y a mis hijos, a mis nietos, a nuestros, perdónanos Alguien que me ayude a lo que han hecho adorarle, nuestros antepasados. a levantarle las manos. Y yo lo veo mucho en mi tía Socorro, la familia y en mi hermano Moisés también, mi papá, el de cólera, y en mí estaba. Si empezamos a analizar ese tipo de raíces, hermana Silvia, A levantarle. pondríamos por obra ciertas cosas que Dios nos menciona que podríamos hacer. Porque no es nada más verlas, es actuar para orar convenientemente. Como conviene, con entendimiento. Que Dios sobre primero en mí Amén. y después en los o sea, que me rodean. Por ejemplo, lo que está hablando hermana Silvia o lo que hablaba el hermano Manuel. Cuando detecto que en mi familia es, o sea, casi todo X cosa la tenemos la mayoría. Todos. Sí. Entonces, Pero hay algunas que son cierta cantidad menos. ahí hay una raíz Sí. a la cual tenemos que escarbar para llegar desde dónde, para empezar a orar como conviene. Amén. Hay una raíz. Por ejemplo, está hablando de las raíces o de ese identificar cosas. Por ejemplo, lo más visible que todos somos seres humanos y lo que más utilizamos es la sexualidad. Vemos, o sea, mi papá adulteró, fornicó, mi Julano también, mis hermanos, yo lo viví y voy y hago lo que estábamos hablando. Voy y empiezo hasta desde la raíz. Amén. Hacer lo que hizo Daniel. Hemos pecado yo Amén. y toda mi Sí, familia, Señor. Y Sí. al principio Y- fue heredado, pero después de cierta edad ya fue no por herencia, sino por vida propia, Cuando por mi entendemos- pecado mismo. Cuando entendemos el principio y cuando conocemos el pecado, hermano Manuel, lo que usted está hablando es muy importante. Mencionar el nombre en lo privado. No hay necesidad de que lo mencione No, a pero nivel hay cosas que congregacional. dice la palabra Ok, que tiene. o sea, si Dios me está mostrando X cosa que ya sé la raíz de esto, ya que sé, es una parte espiritual, cómo trabaja. ya sé que es, ya sé Ya que compré es la receta, familiar, la entiendo, tengo ya que entendí, tomar, ahora tengo que actuar. que actuar o tomarme la pastilla. Sí, tengo que actuar. Lo que acaba de decir, hermana Silvia. Sí. O sea, hay que buscar la raíz y hay que buscar exactamente, o sea, ¿Cómo si funciona? tiene nombre y apellido lo que está sucediendo, entonces póngale nombre y apellido en el cuarto de oración y reprenda y quite y deshágase y arrepiéntase y pida perdón Amén. Amén. O para sea, que Dios en las- empiece. como en todo, hay partes que uno, como todos, no tenemos todo el conocimiento porque Por supuesto. seríamos Dios, y hay partes que se nos va Sí. abriendo y revelando, así Amén. como nos fue revelada que lo sexual,
porque Sí. es mencionado en los 10 mandamientos, pero hay zonas en las cuales con un poco más de cuidado y estudio, como ahorita, las vamos a... entonces hay que... Sí, hay que actuar. hay que aplicar el principio en esta otra área. Sí. Entonces, si empezamos a actuar en base a lo que Dios me está enseñando, cuando ya lo entendí, lo que acaba de declarar hermana Silvia, lo que acaba de declarar hermano Manuel, o sea, entonces ya entendí el principio, ya sé que hay un espíritu familiar actuando en todos nosotros. Para empezar, Señor, trabaja conmigo. Amén. Empieza por aquí, y yo te voy a empezar a pedir perdón por los abuelos, por los tatarabuelos, por o sea, la raíz, y entonces, o sea, para que Dios obre en el que quiera obrar a través de la familia, pero por lo pronto empieza conmigo. Amén. Ya vi el defecto. Y yo lo tuve. Ya. Lo practico. Jesús lo favorece. A mí me afectó, a mí me afectaba, yo lo tenía, y por cuanto yo lo tenía, aquí estoy, sigue orando. O sea, lo vi en otros, sí, y después de verlo lo practiqué. amén. Y sigue. Estamos hablando de la ira, estamos hablando de la contienda, estamos hablando del adulterio, estamos hablando de la fornicación. Y así como esto que estamos hablando, si me analizo a mí mismo y a mi familia, mis hijos, vamos a detectar ciertas cosas a lo mejor diferentes a las de ustedes. Sí, pero que cada uno. Pero que estamos siendo afectados. Más ampliadas en diferente área. Afectados. Cada quien. Afectados. Entonces, esa parte es muy importante que aprendamos. Porque mire, oramos por todo el mundo, mis hijos. Oramos por los clientes, oramos por fulanito, oramos por sultán. Pero por nosotros no lo hacemos. Jesús. Por nuestra parentela, dentro de la línea familiar, dentro de la herencia que tenemos, no trabajamos en esa área. Amén. Entonces, ahí es donde tenemos que poner atención para que Dios empiece a libertarnos. ¿Por qué? Si la palabra de Dios menciona que seré salvo yo y mi familia, y no ha sucedido, me salvé yo y a mi familia no, entonces algo estoy haciendo mal. Eso es mi pregunta también. Algo estoy haciendo mal, que mis hijos, sí, que algo, mi familia no se ha sí, arrepentido. Entonces, sigue pecando con los pecados de los antepasados. Aquí es donde tengo que venir delante de Dios, hermana Silvia. Sí. Señor, enséñame. Enséñame cómo orar. ¿Qué estoy haciendo yo para no? ¿De qué tengo que arrepentirme? Sí, ¿de qué tengo que pedir perdón? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo tengo que actuar en el cuarto de oración? ¿Cómo oro para que ellos sean ayudados? Sí, para que en su tiempo y en su momento, conforme a tu voluntad, suceda lo que está dentro de tus promesas. La promesa se va a cumplir, sí, pero en base a lo que yo también tengo que orar. La forma en que tengo que hacerlo también es importante. Entonces, eso, si empezamos a analizarnos unos a otros, literalmente, analícese usted delante de Dios. Que la palabra de Dios lo analice y que la palabra de Dios lo sane. Que la palabra de Dios lo liberte o nos liberte. Porque tengo que incluirme, porque yo estoy igual de defectuoso o más que cualquiera de nosotros. Sí, hermano. Por ejemplo, esto es más difícil, el analizarme yo mismo o el juzgarme a mí mismo, aunque está por toda la palabra, pero cuesta trabajo. Amén. Algo que yo aplicaba y lo experimenté varias veces, sí, y una vez lo compartía cuando estábamos en otra iglesia. Sí. Hermanos, ¿qué ven en mí? Y no por malicia, sino para yo poder analizar mi árbol genealógico y hacer lo mismo, pero con la ayuda de ustedes, con actitudes que tal vez a mí me parezcan bien, pero que ustedes me las pueden alumbrar para yo después analizar en cuántos de mi familia y en mí para poder hacer esto que estamos hablando. Pero no es con el hecho del juzgar o de molestarse, pero solo aquí tendríamos que ser un poquito más maduros en esa área, hermano. Estoy de acuerdo en lo que usted está hablando. Hasta ahí, no más. Sería a cierto límite, cierta madurez, porque no cualquiera. No, por eso le digo, yo practiqué, no dije que hay que practicar. No. ¿Sí? Es que uno vemos los defectos, vemos los defectos de nuestros antepasados, pero
otra gente ve otros efectos que Otros, nosotros esa no es la queremos parte, ver, ese es el que complemento. no vemos nosotros. Sí, Pero usted- hay después cosas por que eso yo usted practiqué, que preguntó. yo las veo en mi familia y Pero- ya estoy trabajando, pero en otras que tal vez no las identifico, que son muy esporádicas, Le hago- que me puede Le hago esta ayudar. pregunta, por ejemplo, a la hermana Silvia. Hermana Silvia, ¿qué tan dispuesta estaría a aceptar que yo le diga un defecto suyo? ¿Hasta dónde esa parte madura, espiritualmente hablando, de decir o aceptar mi opinión? Hermana Silvia, usted está fallándole en esto. Porque la mayoría no somos conscientes o no estamos dispuestos a aceptar un análisis, aunque los demás lo vean, pero no tenemos esa Un madurez. juicio para bien, Amén. o una crítica O no o una queremos construcción. Yo sí quiero eso, mis hijos. Yo sí Amén. quiero eso. O sea, yo lo deseo, yo lo anhelo. Pero ¿qué tan maduro puedo estar como para que me... Solo hasta practicarlo y ver si algo sale de mí, pues a trabajar. ¿Qué le parece si oramos exactamente por eso que estamos hablando? Empecemos a orar. Señor, manda la reprimenda, el consejo, Ábrenos los ojos. el defecto, Ábreme los ojos con la opinión de mi hermano. con madurez respecto a la opinión que mi hermano pueda tener hacia mí. Para ver Amén. mis efectos. Dame entendimiento de lo que me está hablando. y Muéstrale a mi hermano y dame la madurez para aceptarlo. para aceptar lo que el hermano me pueda decir, porque yo sé que lo está Y aceptando aparte para trabajar en ello. para crecer espiritualmente hablando y poner por obra lo que tú me puedas decir, hermano. ¡Oh! Es algo bien alto, hermanos. Estamos hablando de un nivel mucho, muy... No, si la Biblia nos habla de ir hasta lo más abajo Pues y hasta si se puede hasta la cruz. yo estoy dispuesto. O sea, yo le digo, si usted viene y Dios lo manda, hermano, y me dice cualquier cosa, yo estoy dispuesto a recibirla. A lo mejor no se la voy a aceptar en el primer momento, pero sí le voy a ir a preguntar a Dios, a ver, Son pláticas que nomás de algo que uno practicaba, es pero cierto. me hacía falta el análisis de lo que la hermana Silvia dice, la otra contraparte. Amén. Adelante. Se fija cómo Dios predica Amén. en las iglesias donde estamos nosotros. Traemos tema, pero cómo nos saca del tema y nos lleva hacia otro lado. Quiero que entienda esa parte siempre que esté en esta iglesia, mis hijos, porque no venimos con algo ya trazado Estructurado. en la parte carnal, sino que traemos un tema y Dios Y empieza... si se abre en lo espiritual hay que dejarlo Dios fluir. empieza a abrir y tenemos que dejar. Se fija que no estamos peleando. Se fija que eso es lo que he estado hablando varias veces con el hermano Manuel. Es importante que este espíritu prevalezca siempre del estar aprendiendo a través de la opinión de alguien más, porque Dios tiene opiniones diversas a través de cada una de las personas para enseñarnos. Su enseñanza me va a servir a mí, la suya me va a servir a mí y la mía le va a servir a usted. Hermanados, agréguele, hermano Manuel. Gloria a Dios, porque Aleluya. nos ha quitado eso, Que ese coraje, que la- eso que la- de, la- de no aceptar. Nos ha quitado el Señor, nos ha hecho, a mí me ha hecho así. A mí, yo era de chispa, pero el Señor me ha... Esto Que- tiene que que- practicarse más seguido, hermana Silvia, en esta Amén. congregación. Se lo digo delante de Dios. Que lo que parece opinión de alguien es experiencia o opinión en la parte espiritual para crecimiento y entendimiento. Esta reflexión que estamos teniendo el día de hoy, mis hijos. Hace rato que yo quería ponerla. A usted se lo comenté la semana pasada. Esto, hermana Silvia, es el mover de Dios en la congregación. Sin contender con la palabra, sin que yo tenga razón o que usted tenga la razón. Es fluir en el Espíritu de Dios para que Dios nos lleve a un entendimiento mayor de los Más principios completo, bíblicos. es más completo. La palabra más todavía más, puede haber otra más, pero después de alto es más completo
es aceptando la parte de cómo Dios le permite ver a usted o en cuanto a la sabiduría que Dios le da. Por eso tenemos que venir ante el Señor. Señor, ¿eres tú hablándome o es la persona? No, pero estamos hablando de las opiniones. Cuando Dios quiere poner el testimonio, hermana Silvia, y ya no he hablado desde hace rato respecto al testimonio, porque el enemigo es muy astuto y trabaja muy fuerte y muy rápido. Cuando Dios quiere establecer el testimonio en la congregación, el Espíritu de Dios empieza a fluir como está fluyendo aquí, sin tener contienda, sin tener pleito. Amén. Aunque usted piense diferente a mí y aunque el hermano piense diferente a mí, Dios quiere establecer un punto de referencia de lo que nos está tratando de enseñar. Quiere decir que su verdad va a completar o va a contribuir a la verdad que yo traigo. Quiere decir que si nos falta una parte, la puede complementar con la hermana Silvia, o con mi esposa o con alguien más. Amén. Pero sin entrar en la contienda de que yo digo y así se dice y así porque se hace. yo experimenté esto, nomás mi verdad es Exacto, toda. entonces tengo que entender que la verdad de alguien más me va a ayudar a Amén. complementar eso que necesito. Amén. Denle un aplauso fuerte al Señor porque ya se nos terminó el tiempo. No puede otro rato más.